Bueno, ahora estamos grabando. Tenemos el chat por aquí. Estamos todos listos. En la clase pasada estuvimos repasando, estuvimos centrándonos en algunos aspectos de organización del núcleo, algunos principios de organización del núcleo, ¿sí? Que de alguna manera relacionaban, ¿no? Cómo se ensambla una estructura, ¿no? Usamos el ejemplo del nucleolo, que era una estructura no permanente que se ensamblaba para producir, o sea, se ensambla como producto de su actividad fisiológica, que es la transcripción de los genes de ARN ribosomal. Esa transcripción generaba una estructura y esa estructura era evidente, ¿sí? Durante la interfase, durante la fase interfásica de la vida de la célula, y se desensamblaba durante la mitosis. El punto ahí era que estábamos viendo una huella de una actividad molecular, que era la transcripción de los genes de ARN ribosomal y su posterior ensamblaje en su unidad ribosomal, ¿no? Eso nos llevaba también a pensar que, como principio conceptual para entender cómo está armado el núcleo, era interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, volvemos a una de las últimas diapositivas que miramos, digo, bueno, si localizan a la polimerasa de ARN en el núcleo, no tiene una distribución homogénea, está trabajando en pequeñas fábricas donde hay transcripción. Eso sucede también con la replicación, la reparación, y esas cosas generan, de alguna manera, imágenes que pueden ser tan evidentes como el nucleolo o pueden ser menos evidentes, pero detectables con otros métodos, ¿no? Como la inmunofluorescencia, como se ve en la figura A, en la parte de arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, íbamos a avanzar a la segunda parte de la clase, ¿no? Que es qué otros principios organizativos generales tenemos dentro del núcleo celular, ¿no? O sea, cómo se organiza el genoma dentro del núcleo, que todos sabemos que principalmente, estructuralmente, los cromosomas y la cromatina son los principios estructurales. Profe, disculpe que lo interrumpa, no se ve Sí, la presentación. no se ve la presentación. Ah, No, para que está. está en otra pantalla, mira. Está, para que ya comparto de vuelta. Ahí se ve. Sí, ahora sí, gracias. Ahí va. Perdón, se ve en pantalla completa sin nada más, ¿no? O sea, porque, solo para aclarar, no hay Sí, ningún texto. pantalla No, completa. perfecto. No, uno de los principales avances en los últimos 20, 25 años, o sea, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, fue la definición de que dentro del núcleo interfásico existían zonas ocupadas por los cromosomas, a los que se los denominó territorios cromosómicos, ¿no? Entonces, recién repasábamos una estructura conspicua, clara, como el nucleolo y cómo se armaba en la clase pasada, ¿no? Y cómo dejaba una imagen. Bueno, los territorios cromosómicos fueron un poco más difíciles de determinar, porque básicamente por metodologías clásicas, el núcleo interfásico parecía bastante homogéneo, ¿verdad? Más adelante, como vamos a ver a continuación, se lograron determinar que cada cromosoma ocupa su espacio dentro del núcleo interfásico, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando de cómo construir esa historia y cómo se construye hoy el mapa tridimensional del núcleo, ¿sí?
solo de repaso, ¿no? Cromosomas es la unidad, el cromosoma es la unidad de contención del genoma, ¿no? Dependiendo de la especie y el tipo estudiado, el número es variado, ¿sí? Acá en la imagen del medio se ve un cromosoma visto por microscopía electrónica de barrido, y en la imagen de la derecha se observa un núcleo al cual se le han extraído las proteínas que arman la cromatina, que son las histonas, y se ve cómo se despliega el ADN, ¿no? Ven como estas hebras que están acá, ¿no? Incluso por fuera del núcleo se despliega esa gran cantidad de ADN que habíamos visto que representaba un problema de empaquetamiento, ¿no? Solo de repaso también tenemos cosas como, para darles dimensión en un cromosoma, en este caso el 22, ¿sí? La longitud del cromosoma es de 48 millones de pares de bases. Recuerdan que la longitud total del genoma era 3.2 por 10 a la 9 pares de bases, ¿sí? Y acá van viendo como si observamos esta zona, ¿sí? ¿Sí? Si observamos esta zona aquí, vemos cómo, digamos, se pueden distribuir en ese 10% de cromosoma 40 genes. Si tomamos una amplificación de esta zona, podemos ver un 1% del genoma, del cromosoma, conteniendo 4 genes, ¿sí? Y si observamos un gen, vemos la estructura clásica que tiene una zona regulatoria y una alternancia de exones en rojo, intrones en grises, ¿sí? Y muy mal representado, qué es lo que pasaría si el gen se expresa, ¿no? Que le faltan unas cuantas etapas, pero por lo menos esta les da la idea de que allí en esa maraña de esa longitud, de vuelta tenemos un gen que ocupa, ¿no? Un pequeño fragmento de un cromosoma. Entonces siempre tenemos ese problema de que tiene partes conjuntas de empaquetamiento, localización y actividad fisiológica del gen, ¿no? Entonces, estas son imágenes clásicas, estructurales, de cómo se organiza un cromosoma. La pregunta siempre estuvo desde los inicios de, digamos, cuál es la distribución tridimensional de los genes y el propio cromosoma en el núcleo interfásico, ¿no? Entonces, en primer lugar, si uno va al libro a estudiar estos temas, se va a nutrir de conceptos bien básicos, ¿no? Como que la cromatina, ¿no? Cuando se observa microscopía electrónica, como se ve en estas dos imágenes de la parte inferior, ¿no? Cuando se logran hacer extractos de cromatina y observar en forma extendida a partir de material cromatínico que sale de una célula, se ven a nivel de estructuración más básica una estructura como la de abajo, que se llama la fibra de cromatina de 11 nanómetros, ¿sí? Que a nivel estructural tiene estas esferas, ¿no? O estas zonas claramente con perfiles circulares, y un pequeño conector entre cada una de ellas, que es el ADN, ¿sí? Y la esfera, que es el octámero de histonas o el nucleosoma. Ahora vamos a ver la estructura del mismo, ¿sí? Y un nivel de organización un poco mayor, o sea, más compactado, o sea, si vamos de abajo hacia arriba, compactaríamos el ADN en la fibra de 30 nanómetros. Esa es una imagen clásica que voy a tratar de contarles hoy, que quizás siguiendo la literatura más reciente, esta fibra es una estructura que se encuentra cuando uno purifica la cromatina para estudiarla de esta manera, pero en el núcleo es difícil de encontrar y se encuentra más bien organizada un poco diferente. Pero si uno va a mirar el libro, ¿no? El siguiente nivel de compactación posterior o de mayor compactación a partir de la fibra 11 nanómetros es la de 30 nanómetros, ¿no? O sea, si se mide esta sección, ¿sí? ¿Ah? Se mide la medida, ¿sí? de la sección transversal, eso tendría que dar, ¿no? 30 nanómetros. Probablemente sea un poquito
¿no? Menor que la escala acá, que es de 50. O sea, si vamos de acá hasta acá, seguramente son más o menos 30, que vendría a ser esa sección. Y esta se mide, ¿no?, el perfil en la zona más ensanchada, que es el nucleosoma. No se mide el perfil en la zona, digamos, de ADN desnudo. Ahora vamos a ver un poco más la estructura de eso, solo para repasar las cosas bien básicas, ¿sí? Pero ese sería el nivel de estructuración más básica que tiene la cromatina, pero el punto es que acá hay un número importante, ¿no? Todo el núcleo, ¿sí? Hay un número muy, muy grande de cromosomas, y la pregunta es cómo se organizan los cromosomas en la interfase, ¿sí? Siendo tan variados en longitud y además conteniendo información que es importante acceder en un momento dado de la vida de la célula. Recuerden que en todo el complemento cromosoma tenemos aproximadamente, en humanos, tenemos aproximadamente 25.000 genes, y que si yo pudiera dibujar en el espacio tridimensional, diría, bueno, ¿dónde está el gen 1, el 2, el 3? ¿Dónde están las cosas, ¿no?, en el núcleo? Porque yo las necesito encontrar para que se transcriban, ¿no? Y entonces hay un problema de organización que nosotros, al investigar, estaremos tratando de encontrar las reglas de cómo funciona, ¿no? Clásicamente se seguía este tipo de esquemas porque fue la primera forma de cómo se descifró de que estaba empaquetado el ADN, ¿no? Entonces, de ADN desnudo, ¿no?, con un ancho de 2 nanómetros, pasamos a las cuentas en un collar, que era lo que veíamos, ¿no? Esto se llama bits on a string, o sea, cuentas en un collar, ¿sí? Esta estructura de aquí, ¿sí? Esas son las cuentas en el collar, que es esta que está acá, ¿sí?, que es justamente ADN con el octámero de histonas. Después podríamos pasar a esta estructura. Y esta estructura se organiza en una serie de loops, ¿no?, ya en el núcleo interfásico, pero que cuando llega a la mitosis podrían compactarse, ¿no?, en un cromosoma, ¿sí?, que al final termina, por ejemplo, como resultado neto, ¿no?, un empaquetamiento que es más o menos 10.000 veces más corto que la misma longitud de ese cromosoma extendida, ¿no? Y de esa manera se preserva el material genético para que una copia del mismo llegue, ¿no?, a la célula hija en forma concreta, ¿no? O sea que ese cromosoma se va a compactar, o sea, ese material se compacta en el cromosoma, se reparte durante la mitosis, y cuando se ensambla el núcleo de vuelta, el cromosoma va a estar en una región del núcleo específica, ¿no? Los primeros estudios bioquímicos, o los más clásicos, lograron determinar la estructura del nucleosoma, ¿sí? Al, por ejemplo, hacer experimentos de digestión con nucleasas, ¿no? Las nucleasas digerían la parte accesible del DNA, o sea, esta parte que está desnuda, no cubierta por proteínas, y dejaban a los nucleosomas y su partícula, digamos, proteica conservada. Fíjense que si medían el diámetro de estos, son 11 nanómetros, ¿no? Y si hacían procedimientos bioquímicos para disociar el ADN de las histonas, ¿no?, podían separar el octámero proteico, ¿sí?, y el ADN que recubría ese octámero a través de 2 vueltas, y se pudo medir que esas 2 vueltas son 147 nucleótidos, ¿sí?, y el espaciador es básicamente un poquito más, o sea, la unidad que se repite son 200 nucleótidos, ¿sí?, de un nucleosoma al otro. 147 nucleótidos, ¿no?, pares de nucleótidos están dando 2 vueltas de ADN en los cromosomas. Perdón, que dije, en los nucleosomas. Y cuando el complejo proteico
se disociaba, ¿sí? En esencia encontramos 4 tipos de proteínas, ¿no? Las histonas, la H2A, 2B, 3 y 4, cada una 2 veces, que arman ese octámero de histona que forma el nucleosoma, ¿no? Ahí tienen una representación en la figura de la derecha de cómo está el ADN y cómo están las proteínas, ¿no? ¿Está bien? En esencia, tenemos varias imágenes, ¿sí? de lo que ocurre a ese nivel y varias formas de entender la organización, ¿sí? Yo les quería simplemente contar, vamos a mencionar brevemente dos aspectos de esta organización. Uno es que las histonas están haciendo el core estructural, el corazón estructural, pero también se ven estas cadenas, ¿sí? Peptídicas que derivan de las histonas y que forman lo que se llaman las colas de histonas. Mantengan eso en mente, porque tienen una función muy importante en la estructuración y la formación o la acumulación de un código que se llama el código epigenético, ¿sí? Además del código genético que está en el ADN, ¿sí? O sea, todo lo que codifica para proteínas está en el ADN, pero las histonas van a ver que son receptores de señalamiento que también guardan información que impactará sobre la actividad del genoma y su expresión, ¿sí? Y bueno, y los aspectos estructurales, ¿no? Acá se ven simplemente las histonas empaquetándose. Hay una histona extra que es la H1 que aprieta incluso eh, el, ¿no? El octámero lo puede compactar y de ahí se va entendiendo cómo se acercan unas unidades con otras, ¿sí? Hay formas de ver cómo se arma esa fibra de 30 nanómetros, ¿no? Acá hay un complejo de estructura a nivel de cristalografía de rayos X, modelado, donde se ve cómo está armado el sistema, ¿no? de compactación posterior o de mayor compactación a partir de la fibra de 10 nanómetros, ¿no? Y ahí simplemente voy a hacer una digresión de cómo uno estudia, ¿no? las cosas en biología. O sea, para preparar la clase uno toma el material del libro, su experiencia, ¿no? Y también revisa un poco en qué está el tema, para ver si hay un aspecto que sea un poquito, ¿no? de mayor profundidad, o alguna cosa que se esté actualizando y esté siendo aceptada por los científicos, ¿no? Y respecto a la fibra de 30 nanómetros, si uno busca la literatura, ¿no? Yo voy a parar de compartir y les voy a compartir mi web browser, ¿no? Si uno busca en la literatura, esperen un segundo, encuentra con que la fibra de 30 nanómetros es una cosa que básicamente no es fácil de ver en el núcleo interfásico por las metodologías actuales. Esperen un segundo. Por ejemplo, esperen que voy a compartir, no me está compartiendo lo que yo quiero.
Ok, están viendo aquí un artículo que dice viviendo sin la fibra de 30 nanómetros. ¿Están Se ve, viendo sí. eso? Sí, aparece. Perfecto. Bueno, si uno busca cuestiones de fibra de 30 nanómetros y en qué andan, van a ver. Este es un artículo en una revista muy prestigiosa, de tipo Review, que es de enero del 2011, ¿sí? Sobre unos investigadores que revisan cuán válido es la estructura de la fibra de 30 nanómetros. Y uno ahí puede observar que encuentran, ¿sí?, básicamente algunos, unos cuantos trabajos que cuando usan metodologías mucho más actuales que las que se utilizaron, por ejemplo, para estudiar la fibra de 30 nanómetros, como yo se las presenté, o sea, ya cuestionan un poco esto, ¿no? Y es porque usan este tipo de microscopía que se llama crioelectron microscopy, ¿no? Que la van a ver un poco en el práctico y la van a poder ir estudiando durante las distintas clases del teórico, que es una microscopía electrónica que preserva excelentemente las estructuras que se observan, ¿sí? Y tiene naturalmente la resolución de la microscopía electrónica y permite hacer reconstrucciones tridimensionales en el núcleo. Cuando eso sucede, ¿no? Se pueden ver las estructuras de la cromatina y se pueden medir. Entonces, uno de los trabajos, cuando uno lee esta revisión, uno de los trabajos al que se hace referencia, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Este se ve? Este ya es un trabajo que está a nivel de investigación. Ven que ahí dice Research Article, en una revista súper prestigiosa como Science, ¿no? Y dice sobre un método particular desarrollado por estos investigadores, donde pueden visualizar la estructura de la cromatina en 3 dimensiones, ¿no? Durante la compactación o también en la interfaz, ¿no? Y ahí ustedes lo van leyendo, van entendiendo qué hacen estas cosas, tiene lo que se llama un abstract gráfico, ¿no? que resume un poco todo, pero si yo les tuviera que seleccionar una parte, tomaría alguna de estas imágenes, ¿sí? Y les mostraría algo súper representativo del asunto. Una de las cosas súper representativas podría ser este pequeño video que muestra a las fibras de cromatina vistas en el núcleo, ¿sí? ¿Está? En esa reconstrucción tridimensional que se hace. ¿Esto se está viendo, este video? Sí. ¿Sí? Ven que la impresión que les da es que la imagen se mueve a través de la cromatina, ¿sí? ¿Está bien? Ellos tienen un sistema especial de tinción que permite ver la cromatina y al medirla y al observarla no ven las fibras de 30 nanómetros y ven más bien una estructura que otros investigadores han llamado como pequeños nidos de huevos. Es como que los nucleosomas se agrupan en pequeños grupos, ¿sí? Claro, y esta imagen es obtenida con una de las mejores técnicas disponibles en ese momento, incluso se ha confirmado por otras metodologías, ¿sí? Que de alguna manera dice, bueno, ¿y dónde está la fibra de 30 nanómetros? O sea, está cerca en dimensiones, ¿sí? Pero parece que la fibra de 30 nanómetros se observa mucho más cuando se purifica la cromatina en ciertas condiciones y se compacta de esa manera. Pero en el núcleo es una organización un poco más, digamos, diferente. Esta imagen, en la figura 4 del artículo, muestra un poco, de alguna manera, lo que plantean, ¿sí?
Y lo que plantean es básicamente que no está esa organización tan clara, ¿sí? Incluso la llegan a mirar en la figura C y la llegan a medir, ¿no? Y ven que básicamente son las cuentas en un collar un poco más agrupadas, ¿no? Y otros investigadores, o sea, incluso, en este mismo artículo, lo observan ya en estados de compactación mayor, como en el cromosoma, y no encuentran esas estructuras al estilo 30 nanómetros, ¿no? O sea que esta visión está, digamos, prevaleciendo un poco a lo que corresponde a la parte de ensamblado en el núcleo interfacio, ¿no? Otros autores, como en este trabajo, que es un poquito más posterior al 2011, fíjense que es marzo del 2015, en una revista como Cell, que es muy buena, realmente tiene un estilo de publicación que tiende a hacer artículos muy completos, extensos, con muchas pruebas de lo que dicen, no tan, digamos, son realmente una colección de trabajo que usualmente a los investigadores les lleva años de trabajo súper intenso, ¿no? Y, ¿no? Y ellos lo que dicen, o resumen en su título, ¿no? Que las fibras de cromatina están formadas por grupos heterogéneos de nucleosomas in vivo. La palabra in vivo quiere decir que lo estudian en una célula viva y que tienen métodos para estudiarlos a ese nivel, ¿no? Claro, en el 2015 ya habían aparecido metodologías como, los van a ver brevemente, se lo mencionó Flavio, lo van a ver brevemente en el práctico, de microscopía de super resolución, microscopías ópticas, ¿sí? Estas personas, estos investigadores, utilizando ese tipo de microscopías que permiten romper la barrera del límite de resolución de la microscopía óptica, ¿sí? Permiten ver justamente nucleosomas a nivel individual usando microscopía de fluorescencia, ¿sí? Y ahí ellos terminan resumiendo en ¿no? Abstract gráfico. Usan dos tipos de células, unas células madre y unas células somáticas, ¿sí? Y observan que en las células madre la cromatina a ese nivel incluso está un poco más relajada que las células somáticas, pero que la estructura básica observada es el nucleosome clutch, o sea, el agrupamiento de nucleosomas, ¿no? En vez de una fibra de 30 nanómetros, ¿sí? El agrupamiento de nucleosomas. Los nucleosomas están puestos en celeste en este caso, y fíjense que les representan a la histona H1, que ayuda a compactar esos nucleosomas, ¿sí? Y también les muestra a la RNA Pol2, que es la enzima que transcribe. Bueno, y una stem cell tiene un sistema más laxo de distribución, y la célula somática, bueno, la Pol2 está en las zonas donde hay DNA libre, que está pintado ahí en celeste. ¿Cómo se observa eso en el artículo? Está muy interesante de leer, porque estos artículos tienen introducciones muy extensas, que los ayuda a entender la generalidad del tema, y ya se van a los resultados, ¿no? Esto es lo que hace el investigador en biología celular cuando prepara temas, cuando estudia temas, estudia el artículo, lee las cosas, y acá hay una imagen simplemente donde se está observando a las histonas, la H2B, usando esta técnica de superresolución, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de 500 nanómetros en este caso, pero lo que se ve es mucho más pequeñito. Cuando se reconstruyen, ¿sí?, las imágenes a altísima resolución, ¿sí?, se ven que las histonas se van distribuyendo en esa pequeñas formaciones, y eso lo ven con análisis estadísticos a lo largo de todo el núcleo,
¿sí? De alguna manera, ese tipo de cosas, ahora les voy a mostrar otra imagen interesante, ¿sí? Pero quería que vieran cómo uno puede descender a este nivel y básicamente del agrupamiento de conocimientos a nivel de artículo, de review de libro, es un poco cómo se puede construir algo de lo que hablamos en clase. Déjenme buscarles una más. Está por aquí. Vieron que son muy extensos los artículos y que tienen muchos resultados diferentes. Este es uno que les quería mostrar. Perdón, este no. Este que está acá. Tienen en la imagen de la izquierda, en la figura A, y en el inset, el cuadradito que está acá, que se amplía, ¿sí? Que se amplía aquí, tienen a la histona H2B en rojo, o sea, eso les permite ver los nucleosomas, y a la polimerasa 2, la que transcribe los genes, ¿no? La que produce mensajero, en verde. Están localizadas dentro de esa estructura. Y fíjense la barra de escala en la figura de abajo a la derecha, que son 60 nanómetros. ¿Sí? Ven cómo se observa la histona, ¿sí? En rojo. Y, perdón, ¿están viendo mi cursor? Sí. Ok. Y se ve, sí. Porque si no se desconecta lo que yo señalo de lo que hablo, ¿no? Obviamente, pero por la duda verificaba. Lo que están viendo es el nucleosoma, o parte del nucleosoma, porque solo están viendo una de las proteínas del nucleosoma, que es la H2B, y están viendo dónde se distribuye la polimerasa, que es en las zonas donde no hay nucleosoma, ¿no? Esa es la imagen en estos dos insets dentro del núcleo, ¿sí? Y claro, esto naturalmente no solo se puede hacer con el advenimiento de microscopías de alta resolución, de super resolución, por las cuales 3 investigadores sacaron el premio Nobel, porque habían roto la barrera de la resolución de microscopía de luz. Y bueno, lo notable de esto a veces es que esta imagen termina, perdón porque me voy a desplazar rápido, esta imagen termina en un abstract gráfico, ¿ven? La polimerasa está por acá, los nucleosomas están por acá, y eso también podría tomarse en una edición nueva del libro y hablar de la contradicción de la fibra de 30 nanómetros, de cómo se distribuye en el núcleo, de que la crioelectromicroscopía y la microscopía de alta resolución permiten una nueva visión de cómo se organiza el núcleo. ¿Sí? Bueno, de esa manera hice una zambullida fuera de lo que es el teórico y lo que naturalmente yo o cualquier investigador puede hacer para involucrarse en la comprensión fina del tema y, ¿sí? Y la comprensión fina del tema nos puede llevar también a desarrollar preguntas, ¿sí? Que en esencia incluso guíen nuestros caminos de investigación, ¿sí? Es un poco un tour fuera de lo que naturalmente uno presenta en las clases, pero también es algo de que está disponible para ustedes porque todos esos artículos están accesibles, ¿sí? Y pueden leer sobre todas estas cosas o sobre cualquier tema que les interese, ¿sí? Ahora voy a seguir con el PowerPoint. ¿Mm? Esperen un segundo. ¿Están viendo la imagen de la fibra de 30 nanómetros entonces? ¿Ahora? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno.
Siéntanse libres de preguntar, no hay problema. Todo ayuda para encauzar conceptos que no hayan quedado claros. Bueno, habiéndoles hecho esa pequeña digresión, ¿no? Pero valiosa al fin igual, vemos un poco algunas otras pautas estructurales que también nos ayudan a entender cómo se compactan la cromatina. Miren, un nivel posterior de compactación de esa cromatina que discutimos si era 30 nanómetros o eran clutches, o sea, los agrupamientos o como los dicen algunos, un nido donde se acumulan unos huevos. Eso es increíble, es difícil de traducirlo, pero si miran la literatura, se hablan de egg clutches, o sea, pequeños agrupamientos, como si las histonas fueran huevos y estuvieran en un pequeño nido. Posterior a eso, ¿quién ayuda a que todo eso se organice en un cromosoma? Bueno, hay otra serie de proteínas que son capaces de enlazar loops de cromatina para que se compacte aún mayor, tenga un grado de compactación mayor la cromatina, ¿no? Ven que la proteína observada a microscopía electrónica, ¿sí? Tiene como varias valencias, varios dominios que se representan en esta imagen aquí, que sirven para capturar los lazos y armar este tipo de estructuras. Que, vistas a microscopía electrónica, esto es una inmunomarcación con oro de las coecinas, que son estas proteínas, ¿sí? Que se observan marcadas en esta zona de una parte de un cromosoma condensado por microscopía electrónica, o se observa en la zona central, en fucsia, de un cromosoma, ¿no? O sea que esas son las que están como apretando y organizando este nivel de compactación mayor. También tienen funciones en la interfase, pero que no vamos a tener tanto tiempo como para hablar de ellos, ¿no? Pero son esencialmente funciones a este nivel de la figura C aquí, donde se organizan los loops y lazos de cromatina, ¿no? Bien. Mucha de la estructuración, ¿sí? A nivel de fibra de 11 nanómetros o grupos de nucleosomas, ¿sí? A ese nivel de eucromatina, heterocromatina, como estuvimos viendo, se va a organizar gracias a que las histonas empaquetan el ADN, ¿sí? Como se observa en la figura de arriba a la derecha, pero esa estructura no es una estructura que simplemente sirve de base para que el ADN pegue 2 vueltas, ¿no? Para que los 147 nucleótidos peguen 2 vueltas alrededor de las histonas, sino que tienen todas estas colas proteicas que sobresalen de la estructura, y son como unas especies de antenas donde se depositarán una serie de modificaciones post-traduccionales. Y eso es una cosa que también ha sido notable en la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, que ha dado origen a un campo de la ciencia que se llama epigenética, ¿sí? En estas colas se deposita información post-traduccional que controla, por ejemplo, la expresión génica, que controla la compactación, que controla de alguna manera a nivel estructural, en lo más básico estructural de la cromatina, ¿no? Vamos a verlo muy brevemente, pero no quiero que se les olvide de que a este nivel, sí, perdón, ocurren estas cosas. Hay modificaciones post-traduccionales, ¿sí? Que están marcadas aquí, por ejemplo, la H2A tiene estas 2 colas, ven, están en código de una sola letra, los aminoácidos, y las modificaciones post-traduccionales, ¿qué quiere decir? Que se hacen después de que se traduce y que la proteína está, incluso en este caso, en
en una estructura, que es el nucleosoma, son, por ejemplo, la metilación, fosforilación, acetilación y ubiquitinación. ¿Sí? Cada una tiene un código MPAU, ¿no? Y cada una de estos lugares se les agrega esta información en forma, digamos, combinatoria, y todavía se sigue estudiando, básicamente, ¿sí? Cómo esta información impacta, ¿no? Pero acá, para la H3, les resumo algunos de los códigos que ya se conocen. Dice, si tenemos una metilación en la lisina 9, tenemos que esta región, donde hayan histonas, ¿sí? Con esa modificación, será una zona que va a ser heterocromática y hay silenciamiento génico. Ven la importancia que tiene eso, ¿no? O sea que vamos a controlar la estructura y el grado de expresión que tienen los genes en ese lugar por la acumulación, ¿no? de una modificación posttraduccional. O sea, ese es un código que está por encima de lo genético, por eso es epigenético, ¿sí? Y bueno, puede cambiar, porque si pasamos de esta metilación a una metilación en la glicina 4 y una acetilación en la glicina 9, ahí esa misma región podría tener expresión génica, ¿sí? Y así sucesivamente. Ven que hay muchos códigos, ¿no? Entonces, esos códigos están estructurando y dando pautas de funcionamiento al nivel más básico de compactación de la cromatina, ¿sí? Eso impacta en cómo se arman y desarman los nucleosomas a este nivel, ¿no? Por ejemplo, acá podemos estar hablando bastante de esto, pero simplemente para que les quede una idea de que, ¿no? Fíjense que acá en verde está la secuencia TATA, el Tata Box del inicio, que marca el inicio de transcripción de un gen, donde tendrían que depositarse proteínas de regulación y el complejo transcripcional, ¿sí? Pero en este momento está oculto. Bueno, en cierta manera podrían haber señales y sistemas que pueden abrir la cromatina, ¿no? Remodelar los nucleosomas, remover histonas, ¿sí? Cambiar histonas, ¿no? O modificar histonas como las colas, ¿no? Como la parte epigenética, y eso generar de distintas maneras una transcripción, ¿no? Como que hay muchas reglas que operan a este nivel para transformar una región inactiva en activa, y hay bastantes mecanismos, ¿no? Entonces, de ahí hablamos de que a nivel de la estructura más básica de cómo se distribuye el ADN en el núcleo, ¿sí? Hay ciertas reglas que operan y que son reglas operantes a nivel epigenético, y que hay toda una maquinaria que puede ir modificando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos como un set de reglas que operan a ese nivel, ¿no? Ahora les quería contar, de alguna manera, ¿sí?, qué reglas operan para armar, digamos, todo el mapa tridimensional, o por lo menos lo que se sabe del mapa tridimensional de un cromosoma en un núcleo interfásico, o sea, esos territorios cromosómicos, ¿sí? Vamos a hacer un descanso de 5 minutos, ¿sí? Y volvemos con eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cualquier cosa, abran micrófono y pregunten mientras que descansamos. Repasando un poquito el tema de la fibra de los 30 nanómetros, quiero ver si me quedó claro cuál es la idea. O sea, aparentemente no se observó in vivo la fibra esta de 30 nanómetros, y en su lugar lo que observaron eran los cúmulos estos heterogéneos de nucleosomas, y la polimerasa solamente se ubica entre esos núcleos, entre esos cúmulos, perdón. Claro,
La polimerasa es un poco, incluso lo que se plantea en esta figura es para que la polimerasa 2 copie el ADN, o sea, lo transcriba en ARN, tiene que estar O sea, leyendo no el se ADN. podría meter adentro de la fibra de 30 nanómetros, ¿no? No, lo que le cuesta a la polimerasa es leer donde hay nucleosomas. Entonces, en general, está en lugares entre ellos, ¿sí? Eso es un concepto que ya se conocía, ¿no? Porque la polimerasa es una enzima que va leyendo el ADN, ¿no? Entonces, Ajá. no es fácil leerlo cuando está empaquetado. Pero, digamos, hay mucho más información sobre eso que pueden verla incluso a nivel del libro. Simplemente me parecía importante que ustedes vieran, perdón, cómo hoy día con las nuevas microscopías, ¿sí? Que usan toda una serie de artilugios de iluminación muy interesantes que vienen de la aplicación de conceptos físicos y ópticos, ¿sí? Les permite ver a ese nivel donde hay complejos que están probablemente transcribiendo genes, ¿no? Las reglas de cómo se ensambla eso y si están activos o no, ya es ¿no? un tema bastante, bastante más complejo y extenso, ¿no? Pero está, sí, vos armaste, en función de lo que yo te presenté, a partir de artículos, armaste, sí, una idea, digamos, bastante clara de lo que quería decir, ¿no? Pero Es como un ejemplo naturalmente, interesante de que in vivo hay una cosa, pero después, si lo estudias con otro método, encontrás otra distinta. claro, conceptualmente vos podés abstraerte un poco a cualquier tema que se estudia en biología celular o en cualquier otra ciencia. Y eso tiene que ver mucho con la dependencia de qué instrumento o qué método usás para observar la realidad que te rodea, ¿no? La fibra de 30 nanómetros es una estructura que se verificó y existe, pero parece que está más asociada a cuando purificás la cromatina en ciertas condiciones iónicas, ¿no? Pero es difícil de observarla, ¿no? Con los nuevos métodos que preservan mejor la estructura, es difícil de observarlo, ¿sí? Pero los métodos viejos también la mostraban, ¿no? En ciertas configuraciones. O sea, es un tema un poco más de debate, pero igual ya está bastante aceptado esta distribución que yo les mostraba, ¿no? Pero ese concepto de que en el libro hay historias que parecen totalmente solidificadas, ¿no? Bueno, no necesariamente, a veces que pasan cosas como que se inventa un nuevo tipo de microscopía que tiene aproximaciones experimentales que son más delicadas o más precisas o que preservan mejor la estructura y se entiende que es así, o sea que no la están alterando la estructura, y eso permite sacar nuevas conclusiones. ¿Sí? Digo, Gracias. por eso hacía esa pequeña salida de lo clásico, porque si ustedes observan el libro, la última edición, eso no está en el libro. Pero bueno, así es también la vida, ¿no? Es todo seguridad y todo todo Claro. lo que... A mí por lo menos me pareció interesante. Gracias. Y otra cosa que Es la quería, idea, ¿no? Sí. ¿me podrías mostrar brevemente la diapositiva de las coecinas? Que quería ver algo que no llega a ver. Ahí está, muchísimas gracias. Sí. Yo voy a servirme un vaso de agua y vengo enseguida. Perdón.
Bien. Vamos a seguir. Entonces nos dirigíamos hacia una parte que era, bueno, si bien hay ciertas reglas que operan a nivel más básico de estructuración de la cromatina, ¿no? Repasamos algunas de ellas, estuvimos conversando sobre esas cosas. ¿Cuáles son las reglas que operan un poco más por encima de eso? ¿Sí? A ver si les comparto una pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Con dos núcleos allí. Bien. Debe ser. Ahí va. Entonces, decíamos, hay cosas que saltan a la vista, como cuando Robert Brown describió el núcleo con técnicas súper súper sencillas, o bueno, para aquella época eran alta tecnología súper complicada, ¿no? Pero para lo que pasa en el siglo XX, la microscopía electrónica podía definir, ¿no? Por ejemplo, como dice la figura de la izquierda, en los años 50, una serie de compartimentos, ¿ven? Ven que hay cosas representadas con distintas texturas, distintos dibujitos, ¿sí? Y se hacían reconstrucciones tridimensionales con microscopía electrónica, ¿sí? O sea, siempre se supo que había por lo menos una distribución heterogénea de las cosas que ocurrían en el núcleo, y seguimos sobre ese concepto varias veces. Pero muchas veces, en varias imágenes de los libros, bueno, se repasaban las cosas que se sabía que funcionaban. Ven, por ejemplo, acá está el ADN, la fibra de 10, 11 nanómetros, y bueno, la de 30, ¿no? Y miren que va toda esa cadena, toda esa cromatina se va hacia el centro del núcleo. Ay, perdón. ¿Sí? Hacia el centro del núcleo, ¿sí? ¿Ven? La seguimos por acá, y acá no parece tener una estructura muy definida, ¿no? Sí se observan los poros nucleares, la estructura de la envoltura nuclear, ¿no? Pero ¿en qué se parece esta estructura que está acá con esta estructura que está acá, ¿no? Y bueno, para recalcar ese punto, les recorto una frase de unos investigadores muy conocidos en el área de estructura del núcleo, ¿no? Que dice, durante los años 70, ¿no? Y los 80, muchos investigadores parecían satisfechos con la asunción o la noción de que el núcleo estaba lleno de fibras de cromatina entrelazadas, ¿no? Con una estructura de loops, como si fuera un plato de espagueti, lo decían ellos, ¿no? Esta pareja de investigadores que son esposo y esposa, que ya a esta altura se han retirado, estuvieron en Uruguay en un curso de núcleo organizado por investigadores de Clemente Estable, de Facultad de Ciencias, ¿no? Decían esas cosas, porque, bueno, había como una especie de, bueno, como no sé cómo está organizado, bueno, ya veremos, ¿no? Y bueno, lo que pasó en los 80, gracias a estos investigadores, en los 90, netamente ayudaron a entender cómo estaban distribuidos los cromosomas dentro del núcleo, y que tienen reglas específicas que se integran a todas esas imágenes, se integran con todas las otras reglas para armar un mapa tridimensional del núcleo, que hoy en día se sigue construyendo cada vez más fino y más fino y más fino, y se tiene más conocimiento de cuáles son las reglas para armar el núcleo celular y sus contenidos, ¿sí? Ellos en el año 83 hicieron un experimento muy interesante que se los quiero contar, a ver si me siguen la lógica, ¿no? Se manejaban
en ese momento, como diciendo, bueno, tengo dos hipótesis. Una hipótesis es que los cromosomas ocupan espacios definidos en el núcleo interfásico, ¿sí? Eso, habían indicios de que eso era así, pero nadie lo había demostrado claramente, ¿no? O bueno, o los cromosomas se distribuyen en una forma más aleatoria, desordenada, ¿no? Esta última hipótesis, la que se detalla con esta idea en A1, y la hipótesis de territorios cromosómicos se detalla en B1. Para ello se hacen como, ¿no?, como hebras, hilos de lana, todos mezclados o todos separados en pequeños grupos. Cada hilo es de un color, es un cromosoma. Entonces ellos en ese momento, las herramientas que tenían para lograr testear esta hipótesis eran las siguientes. Se podía, con un láser muy enfocado, ¿sí?, y de alta intensidad, se podía generar daño en el ADN, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, generemos daño en un núcleo celular, y cuando la maquinaria de reparación repare el daño, vamos a darle a esa maquinaria de reparación nucleótidos marcados radioactivamente para que se incorporen al ADN en la zona del daño, ¿sí? Si el daño es focalizado en una zona y esa zona está compuesta principalmente de material derivado de un solo cromosoma, el resultado va a ser que la incorporación del nucleótido radioactivo se da solo en un cromosoma, que es lo que se ve acá. Pero ¿cómo hacemos para ver en qué cromosoma se incorporó el daño? Bueno, dejamos avanzar a esta célula hacia la mitosis, y en la mitosis vemos qué cromosoma tiene incorporado el nucleótido radioactivo que se utilizó para reparar el ADN, ¿sí? Si fuera la hipótesis contraria, o sea, diferente a la que una zona del núcleo está ocupada por un territorio, bueno, el resultado puede ser que el daño y la posterior reparación generen incorporación en muchos lugares del genoma, porque está, digamos, mezclado, y la marca radioactiva estuviese distribuida en varios cromosomas. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? ¿Me siguen la idea del experimento? ¿Sí? Eso en los años 80, publicado, bueno, luego en una revisión en el año 2010, ¿sí? Fue uno de los experimentos que permitió afianzar este tipo de conceptos, ¿sí? O sea, empezar a pensar, bueno, capaz que el ADN que está asociado a un cromosoma está distribuido en un solo territorio, o en una zona más específica, más circunscripta. El resultado del experimento se observa en esta diapo, ¿sí?, que está aquí. En la diapo C, delimitado por puntitos, está el núcleo que fue irradiado con el láser, ¿sí? Y en esta zona donde hay puntitos más oscuros es donde se incorporó el nucleótido radioactivo. Esto es una técnica que permite ver dónde hay nucleótidos radioactivos en la célula en cuestión que fue dañada, ¿sí? Que se llama autorradiografía. Es una placa fotográfica que se coloca sobre la célula, ¿no?, luego de hacer el experimento. Entonces, si hay radioactividad en esta zona, va a tener puntitos negros, ¿sí?, que implican que allí, en ese lugar particular, se incorporó un nucleótido durante el proceso de reparación. ¿Y por qué estaba reparando? Porque se había generado un daño con un haz de luz muy intenso. O sea, esta es la zona donde se generó el daño, y para eso uno necesitaba este tipo de instrumentos con alta precisión para hacer un daño realmente en una zona muy pequeña, ¿no? Menos de una micra de extensión, porque si no, no tiene sentido.
Bueno, cuando ese grupo de células se dejaba avanzar hacia la mitosis y se hacía un extendido de cromosomas mitóticos, la marcación radioactiva ahora se veía simplemente, principalmente sobre un cromosoma particular. No estaba distribuida en todos los cromosomas. ¿Sí? ¿Ah? Interesantemente había un poco de marca en algunos otros cromosomas. Probablemente en esta región donde había daño estaba esta región, este cromosoma y esta región de otros cromosomas. Se estaban tocando. Pero esa fue la primera vez que se dio una prueba bastante buena, o una de las primeras pruebas que se dio, que marcaban cuáles son las reglas para distribuir un cromosoma dentro del núcleo interfásico, ¿sí? Ellos plantearon ahí la idea de que un cromosoma ocupaba un territorio cromosómico dentro del núcleo interfásico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entendieron el experimento? ¿Alguna duda? Bien. Profe, ¿y la imagen E qué muestra? La imagen E es algo muy similar, pero con más moderno, con marcaje fluorescente. Ok. Pero vamos a ir, o sea, en vez de poner un nucleótido radioactivo, se pone un nucleótido fluorescente, ¿sí? Y se observa dónde se marcan las cosas. O sea, se hace el mismo experimento, pero con otra marca. Pero la esencia es lo que está hecho en el 1983, pero en 1983 no había tanta variedad de Claro. fluorocromos intensos que se pudieran usar para este tipo de cosas. Fue un poquito posterior, ¿no? Ellos resumían esto en forma genérica. Bien, entonces, ¿qué otro tipo de técnicas se usaron posteriormente para demostrar esta teoría? Bueno, se usaron las técnicas de hibridización in situ fluorescente, ¿sí? Esas son las que dieron lugar a las imágenes que observábamos en la clase pasada y en esta, donde se pintaban territorios específicos de los cromosomas. Entonces, brevemente les digo cómo funciona, porque vamos a ver unas imágenes que permiten entender reglas de cómo se distribuyen los cromosomas en sus territorios. Todo ADN es doble cadena, entonces hay complementariedad entre las dos hebras. Entonces, si conocemos la secuencia de una hebra, podemos, mediante la complementaria, detectarla, ¿sí? Mediante hibridización de las dos. La idea, mostrada en este esquema, en la figura A, es que tenemos sondas, ¿no? Que en inglés es probe, sondas, ¿sí? Que son complementarias a un blanco que está acá en celeste. Por ejemplo, estos son cromosomas que tienen una región de ADN. En algún momento del procedimiento, el ADN se desnaturaliza, ¿no? Y queda listo para recibir a las sondas. Las sondas pueden estar marcadas por sustitución de nucleótidos, por colocación de nucleótidos fluorescentes, como está aquí, y en algún momento se desnaturalizan y se juntan con el blanco a nivel del preparado histológico, ¿sí? Para que se produzca el proceso de hibridización, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta sonda que está preparada aquí va a hibridizarse con su secuencia complementaria y va a permitir, usando microscopía de fluorescencia, la detección de esa secuencia específica de ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Está? Eso es lo que se llama hibridización in situ. En el caso que use un fluorocromo, se llama hibridización in situ fluorescente, o FISH. Para determinar dónde estaban los cromosomas interfásicos, se utilizó esta técnica que está acá, que se llama la pintura de cromosomas o chromosome painting. Y ahí la sonda, esta pequeñita, ya no era tan pequeñita, sino que era una sonda derivada de cada cromosoma. O sea, se purificó por citometría de flujo cada cromosoma, ¿sí? Y se
de alguna manera se incorporó un fluorocromo específico para cada cromosoma y se lo mezcló con este ADN que se llama COT1. El ADN COT1 es ADN altamente repetitivo. Recuerdan que más del 50%, o sea, cerca del 50% de un genoma está compuesto por ADN repetitivos. Y los ADN repetitivos están distribuidos a lo largo de todos los cromosomas. La adición del ADN repetitivo aquí es para simplemente bloquear la hibridización que se va a dar contra los elementos repetidos. Al bloquearla, simplemente queda sonda libre que solo reconoce elementos de bajo número de copias o de copia única. Entonces, al final se tiene una sonda que es capaz de reconocer elementos únicos de cada cromosoma. ¿Me siguen? Cuando hibridamos esto con el material genético, pintamos cada cromosoma del color de cada una de estas sondas. ¿Sí? ¿Me siguen un poco la idea? ¿Alguna duda? Entonces, vamos a tener sondas derivadas de cada cromosoma que sirven para identificar cada cromosoma, ¿no? Entonces, los resultados posibles son como los que dice la figura. Por ejemplo, si en este cromosoma lo pintamos de rojo con algún fluorocromo que florece en rojo cuando se lo ilumina con luz, por ejemplo, amarilla, ¿sí? El resultado de la hibridación a nivel metafásico es que se ven dos cromosomas pintados de rojo. Pero a nivel interfásico se ven zonas marcadas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Zonas del núcleo interfásico. ¿Qué pasa entonces si hiciéramos otro experimento? Que es, disecamos esta parte del cromosoma y lo usamos como sonda, marcada en rojo, o disecamos esta parte del cromosoma, eso se puede hacer por... hay varios métodos de disección a ese nivel con instrumentos tipo láseres o microagujas. Y si usamos sondas derivadas de cada uno de estos lados, se podría ver qué parte ocupa el brazo corto de un cromosoma o qué parte ocupa el brazo largo. Si lográramos conseguir, por ejemplo, las secuencias centroméricas, podríamos ver en la interfase dónde están los centrómeros. ¿Sí? Por ejemplo, si lo hacemos con secuencias teloméricas, podríamos ver dónde están los telómeros. Y si lo hacemos con una región o banda específica, podríamos ver dónde están las bandas y cómo se organizan en la interfaz. Abajo se representan otras cosas que no vienen al caso ahora, pero el punto es que podemos llegar hasta ver distribución de genes. ¿Sí? Eso es todo muy lindo, ahí está en el esquema, pero básicamente hay que observarlo, ¿sí? En las preparaciones reales. En las preparaciones reales se pueden ver así. Pequeños clones, que son zonas, se ven como puntitos en los cromosomas. Las secuencias repetitivas, a veces se ven en varios cromosomas, ¿no? O DNA genómico total pinta todo el genoma. Y si vamos a lo que más nos interesa, ¿no? Que es pintar todos los cromosomas con una combinación de fluorocromos que están listados aquí arriba. Ven que hay 1, 2, 3, 4, 5 fluorocromos que en distintas proporciones van a florecer en cierto rango del espectro de luz, y los microscopios hoy en día son capaces de diferenciar todas esas combinaciones. Se verían cada cromosoma, ¿no? Esta es la imagen cruda, cada cromosoma pintado de su color específico. Cuando procesamos la imagen por computación se ven de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Un poquito más recortado, pero podemos identificar cada uno, y podemos hacer un fish multicolor como este que da un cariotipo donde se identifica cada cromosoma no solo por su morfología, que eso es lo que hacían los cariotipos clásicos, sino por su secuencia, ¿no? Entonces, utilizando este tipo de metodologías, más todo los experimentos como los que les mencioné al principio, de Kramer, ¿no? Se llegó a este concepto, ¿no? Donde se observa, por ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos un núcleo interfásico donde se usó sonda marcada con un fluorocromo que florece en fucsia rojo,
para un cromosoma y se ven los dos cromosomas en la interfase. Entonces, esto que está delimitado por la señal de la hibridación in situ fluorescente es un territorio cromosómico, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esto terminó por definir que cada lugar, ¿sí?, del núcleo no tiene una mezcla aleatoria de todos los cromosomas, sino que tiene regiones específicas ocupadas por un cromosoma, ¿no? Por ejemplo, lo pueden ver acá, esta es la imagen que observamos en la parte del teórico anterior, ¿sí? Y ven cómo cada cromosoma tiene su señal en un territorio que no se mezcla mucho con los otros, ¿sí? Y se puede distinguir cada uno en su lugar, y que eso es una regla, digamos, de estructuración del núcleo que no se conocía tanto hace 20 años, ahora sí está claro que esto funciona así, y que esa es una regla tridimensional que se mezcla con otras reglas, como la de la imagen de la derecha, donde se usa una región que se repite mucho en el genoma, pero que usualmente está asociada a donde hay alta concentración de genes, ¿sí? Entonces se puede ver donde hay muchos genes o pocos genes, y ven que las regiones de pocos genes se van hacia la periferia y las de muchos genes se van más hacia el centro, o sea, están localizadas más hacia el centro, y que esa regla se superpone con esta, ¿no? O sea que esta región de este cromosoma, por ejemplo, que estamos observando en celeste, naturalmente tendría pocos genes acá y más genes aquí. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? De cómo se obtienen estas imágenes y cómo se define el concepto de territorio cromosómico. Profe, yo no entendí Uh-huh. cómo los fluorocromos se unen al ADN. cromosoma. Claro, específicamente a cada uno. O sea, cada... Eso se basa en que primero hay dos conceptos. Uno es, hay regiones únicas de ADN en cada cromosoma, ¿verdad? O sea, regiones que están solo en ese cromosoma y en ninguno otro. ¿Está bien eso? ¿Sí? El ADN tiene regiones que no se repiten, ¿tá? Entonces, en un cromosoma hay regiones que están solo en ese cromosoma. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ahora, eso, desde que ya se secuenció el genoma humano, se conocen, por ejemplo, ¿no? Se conocen esas secuencias. De todas maneras, estas técnicas, cuando uno purifica un cromosoma por citometría de flujo, como está en la parte de arriba de la imagen, simplemente va a tener el material genético de ese cromosoma, y las técnicas de biología molecular permiten incorporar fluorocromos al ADN de ese cromosoma purificado. ¿Está bien? Entonces vas a hacer esto que está acá, en la parte B. A un fragmento de un cromosoma le vas a incorporar, por métodos de biología molecular, un nucleótido que tiene un fluorocromo. ¿Está bien hasta ahí? Ah, perfecto. Sí. Ahí está. Entonces, vos marcaste el material genético del cromosoma 1, lo marcaste con un fluorocromo de tal color, ¿tá? O de que florece en tal color. Ponele naranja, ¿sí? O rojo. El problema es que ese cromosoma tiene mucho ADN repetido que también puede estar en otros cromosomas. La forma de bloquearlo es hibridarlo contra sí mismo, pero ese ADN repetitivo no va a tener marca fluorescente. Entonces, básicamente estás ocupando todos los posibles lugares para detectar el ADN repetido y los estás bloqueando. O sea, estás hibridando contra sondas sin marcar, como podríamos decirlo así. ¿Qué te queda libre? Sondas específicas para ese cromosoma, marcadas con alguno de estos fluorocromos. Lo esencial es que en la figura C y en la figura D se observa cómo cada sonda encuentra su ADN complementario. Esto que ocurre en la D o en la E es exactamente cómo se permite detectar una secuencia, ¿no?, en forma específica.
¿Por qué? Porque este apareamiento acá depende de esa secuencia, y esa secuencia estaba una sola vez en ese cromosoma. Entonces, lo que vas a encontrar es el lugar físico donde está esa secuencia. Podés buscarlo en un cromosoma mitótico o podés buscarlo en el núcleo interfásico, ¿sí? Acá estás buscando todo el cromosoma, no importa cuál número es, está buscando dónde está el ADN único de ese cromosoma dentro del núcleo interfásico. Claro, entonces las ondas te revelan dónde está en el espacio tridimensional las secuencias únicas de ese cromosoma. Las secuencias repetidas no las estás viendo, porque están bloqueadas con ADN repetido, sin marcar, sin fluorocromo. ¿Ahí está bien? Perfecto. Bárbaro. Y otra cosa Claro. que no llega a escuchar, ¿cómo se Sí, separan sí. las hebras? Ah, por calor. Correcto. El ADN, eso está bien. No, creo que no lo dije. Esto que está acá, este paso, ¿sí? Simplemente por calor, ¿no? Hay un punto donde las hebras se separan porque la fuerza, ¿no? del apareamiento de las bases no puede sostener a las hebras en formato doble hebra, y entonces vos calentás el preparado y el ADN se separa, ¿sí? Entonces calentás la sonda y calentás el preparado, entonces quedan disponibles para que se pueda hibridizar, ¿sí? Técnicamente esto es ya conocido hace mucho tiempo, lo pueden repasar, lo pueden leer, pero la base, este paso acá es por calor. Se puede ayudar con algunos productos químicos también, pero usualmente es la temperatura la que gobierna, cómo gobernar si está pareado o no está pareado, ¿no? Esto. Ojo, las enzimas como la RNA polimerasa 2 o la DNA polimerasa abren y cierran porque pueden manipular eso, ¿no? No usan calor, usan catalización enzimática. Pero la famosa PCR que se usa para detectar copias virales, justamente para amplificar, abre y cierra el ADN por ciclos de calor y frío. Eso es biología molecular básica de ácidos nucleicos, pero está perfecta la pregunta igual. Bien, entonces, fíjense que algunas cosas se han descrito que son interesantes. Por ejemplo, hay cromosomas que son más ricos en genes que otros. El número 19 es más rico que el 18. Interesantemente, el 18 se observa en la periferia, el 19 se observa más hacia la zona central en muchos tipos de células. Esto es una microscopía confocal, donde se hizo hibridización in situ fluorescente para dos cromosomas, el 18 y el 19, ¿no? Y se hizo una reconstrucción tridimensional, ¿no? Que está rotada en la figura de la derecha para observar cómo se distribuyen los territorios cromosómicos dentro del núcleo. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, esto lo que están viendo es la fluorescencia de la sonda hibridada contra las secuencias únicas del cromosoma 18 y el 19. ¿Sí? Otro resultado interesante, por ejemplo, el 18 y el 19, fíjense en humanos, chimpancé, gorila, orangután y este otro mono, el white-handed gibbon, ¿sí? Básicamente tiene una distribución similar. El de pocos genes está en la periferia, acá está la envoltura nuclear, ¿sí? Y el de muchos genes está más o menos en zonas centrales en varias especies diferentes. O sea que hay conceptos estructurales que pueden incluso conservarse entre especies cercanas, ¿no? De alguna manera, colectando mucho de este tipo de informaciones, por ejemplo, se construyeron modelos como el de territorios cromosómicos e intercromosómicos, ¿sí? ¿Está bien? Que definen cosas, por ejemplo, todo esto en A, ¿sí? Es un territorio cromosómico, pero del territorio cromosómico a veces salen loops de cromatina,
donde está muy activo el gen y se ubican en regiones que pueden estar en contacto con otros. Se sabe que tanto, por ejemplo, en este caso, que los territorios cromosómicos están divididos en lo que ocupan los dos brazos de los cromosomas, como el P y el Q, ¿no? El brazo corto y el brazo largo, que pueden haber contactos intracromosómicos de largo alcance entre una punta y la otra punta del cromosoma, como se detalla aquí, ¿sí? Entonces hay efectos de control de expresión génica o de cuestiones que gobiernan cómo se activan y se apagan genes a ese nivel, ¿no? Puede haber, está claro que hay regiones de menos condensación, más condensación dentro de un propio territorio, ¿sí? Acá está la regla de más genes contra menos genes, ¿no? O sea, zonas más condensadas y menos condensadas, ¿sí? Acá está otra regla que indica que los genes activos usualmente están en los bordes de la zona menos condensada dentro del territorio cromosómico, ¿sí? Y así se ha ido mejorando el sistema, hasta que llegaron estas técnicas que están aquí, y esta está en el libro descrita, que se llaman técnicas de captura de la conformación de la cromatina, ¿sí? Que usan secuenciación masiva para entender la estructuración del núcleo. Y se basan en esto. Lo que se hace es, se sabe que el núcleo está organizado en muchos lugares por contactos cromatina mediados por proteínas que están representados aquí. Hay muchísimos de estos puntos que implican, por ejemplo, una zona donde se activa la transcripción de un gen, ¿sí? Pero hay un montón de otras reglas estructurales que dependen de contactos proteicos, por ejemplo, como hablábamos de la condensina o la coesina, ¿sí? Lo que hace esta técnica es usar los fijadores clásicos como el formaldehído y hacer puentes entre proteínas y ácidos nucleicos, hacer crosslinks, ¿sí? Luego digerir toda la cromatina con enzimas que cortan cada 1000 pares de bases, por ejemplo, o menos, y dejar solo las regiones, ¿sí? que no se cortan y que además están crosslinkeadas, asociadas entre sí, las dejan asociadas entre sí, forman un complejo acá. Luego de eso se diluye la cromatina y se hacen ligaciones intracomplejos, no intercomplejos, intracomplejos, ¿sí? Seguido a eso se eliminan las proteínas y se eliminan los puentes cruzados, y lo que quedan son zonas de ADN que están unidas, ¿no? Por las ligaciones, ¿sí? Y esas zonas que están unidas por las ligaciones implican o revelan que hay dos elementos que linealmente estaban muy lejos entre sí, pero ahora artificialmente se han conectado. Entonces, si uno secuencia esto y observa la parte roja de qué región del genoma es y la parte naranja de qué región del genoma es, puede establecer un mapa de contactos a nivel genómico, ¿sí? Entonces, usualmente la regla general es que van a observarse muchísimos contactos de regiones que están muy cerca entre sí, pero también se observan contactos que están más lejos, ¿sí? Y los contactos pueden ser intracromosómicos o incluso intercromosómicos, o sea, entre cromosomas. Lo notable del asunto es que esto se hizo a escala del genoma entero y se definieron, ¿no? Que los territorios cromosómicos están distribuidos por pequeños glóbulos, ¿sí? De contactos cercanos y zonas que están más lejos, ¿sí? Todavía más notable para mí, no sé si para ustedes, pero más notable para mí es que cuando se usó todo el dato de alineamiento,
de estas regiones y se determinó qué regiones estaban cercas entre sí y se utilizó un algoritmo que modeliza todos los datos provenientes de todos los complejos detectados con esta metodología, el modelo arroja un núcleo que tridimensionalmente está dispuesto en territorios cromosómicos. O sea que si uno hace una sección cruzada, o sea, longitudinal de esto, transversal de esto, ve que las zonas de altos contactos entre sí predominan internamente en los cromosomas y son menos frecuentes con otros cromosomas, lo cual determina o prueba de otra manera muy diferente que hay territorios cromosómicos y que si hay pequeños contactos incluso entre ellos, ¿sí? ¿Me siguen la idea de cómo se ha utilizado la genómica y la secuenciación masiva para entender estructura tridimensional del núcleo? ¿Alguna pregunta? Los modelos más, más acabados de estos, ¿no? Son como el siguiente, ¿no? Y definen cosas como interesantes como esta. Primero, que hay dominios cromosómicos dentro de, que hay dominios dentro de un territorio cromosómico que se ubica asociado a la lámina nuclear. ¿Sí? Y eso se llaman dominios asociados a la lámina nuclear. Eso es una estructura que vamos a ver en breve ahora cuando terminemos esta parte. Pero un territorio cromosómico tiene secciones ¿no? de compartimentos A y B que tienen distinto grado de compactación, ¿sí? Y tienen los TAD, que se llaman Topologically Associated Domain, que vendrían a ser estos que están acá, ¿sí? Que son zonas que vienen por encima del nivel más bajo de compactación que observamos en la primera parte de la clase. O sea, una fibra de 10 o 11 nanómetros que se agrupa en clústeres, se organiza en los pequeños TADs. Y un territorio cromosómico está hecho de muchos TADs o TADs, ¿sí? Esas cosas pueden incluso organizarse y contactar otros cromosomas, pero lo más nuevo en toda esta área es que se conoce perfectamente hoy día cuántos TADs hay a lo largo de cada territorio cromosómico. O sea, se sabe que el cromosoma ocupa un territorio y que adentro de ese cromosoma hay un montón de reglas estructurales que se están empezando a conocer, ¿no? Y esa es la arquitectura de todo el sistema de memoria genética que tenemos dentro de un núcleo, ¿no? No olvidarse eso también, ¿no? Entonces, a partir de diferentes escalas estructurales y métodos de análisis, ¿no? Que acá los listo solo para que tengan una idea de cuánto se trabajan estas cosas, ¿no? A nivel primario, ¿no? Fíjense que se usa la secuenciación, hay un montón de metodologías que trabajan en modificaciones estructurales a nivel del ADN. Después hay una gran cantidad de metodologías derivadas de la secuenciación masiva que trabajan a nivel de complejos ADN-proteínas, entonces se van sacando reglas a ese nivel, ¿sí? Luego están Profe. las... Sí, dale. Alguien hizo una pregunta en el chat. Opa, a ver, bien. Las zonas A y B son dominios, acá, A y B, son compartimentos de distintos grados de asociación entre sí. Son como la suma de TADs en regiones no tan condensadas o en regiones más condensadas. Son como dos compartimentos de cada territorio cromosómico, uno no tan condensado como el otro. Todas estas cosas se van un poco de lo que es la información básica de la estructura nuclear, pero es lo que está sucediendo ahora y no está tan reflejado en el libro, pero quiero que tengan una idea de este tipo de cosas, ¿sí? La verdad que incluso hay más fino todo lo que se puede leer, ¿no? Sobre estas cosas.
Bien. Entonces les decía que si vamos avanzando a nivel de ADN, el complejo ADN-proteínas, cromatina, ¿no? En distintos niveles de organización hasta que se compactan en un cromosoma, acá hay un montón de técnicas estructurales que yo les vi, que yo les mostré, como la microscopía electrónica, pero no hay técnicas genómicas que permitan responder a este nivel, ¿sí? Y después, a nivel de loops y lazos, se están usando un montón de técnicas de captura de la conformación de la cromatina, que son las que definen la imagen anterior, ¿no? En esencia, digamos, esto está redefiniendo y ajustando o confeccionando la serie de reglas tridimensionales que permiten entender cómo está guardada la información nuclear a nivel estructural, ¿no? Es difícil integrar todos los componentes, o sea, me resulta difícil a mí y a ustedes probablemente también, integrar todos los niveles que están interaccionando acá o poner encima de lo estructural lo funcional, por ejemplo. ¿Qué procesos están ocurriendo que naturalmente dan como consecuencia una estructura? Porque también a la vez estamos observando e investigando las estructuras para entender lo funcional. Pero bueno, esa es la realidad del problema que estamos estudiando cuando damos o tratamos de entender el núcleo celular, ¿no? Este es el modelo que deriva de esas conclusiones genómicas, o sea, de capturar todos los puntos de contacto a nivel de genoma, se arma un modelo del núcleo, ¿no? Las hebras están pintadas de distinto color cuando derivan de un cromosoma diferente, ¿no? Entonces se tiene un mapa de altísima resolución, porque aunque esto reconstruye territorios cromosómicos y coincide con la hipótesis anterior de que los territorios cromosómicos eran espacios definidos, ahora se sabe dentro de cada cromosoma cómo es el mapa de contactos de esa cromatina, ¿no? Y se sabe mucho de cómo se organizan esas zonas, y en esas zonas están los 25.000 genes, están los procesos de transcripción, están los procesos de replicación. Entonces, tenemos más material para integrar ese tipo de cosas. ¿Está bien? Hasta acá con el tema territorios. ¿Alguna otra duda? Porque ahora vamos a pasar un poco más a cómo todo esto está contenido por una envoltura nuclear. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con respecto a algo que dijiste muy a la pasada, pero que yo no lo sabía, que es el tema de cómo se separan las hebras del ADN. Una vez que las separaste y pusiste estas sondas, ¿se terminan uniendo medio que por azar a la sección que vos querés detectar? O sea, vos para que se encuentren sonda y blanco, desnaturalizás, ¿verdad? O sea, el proceso de abrir se llama desnaturalización, ¿no? Sí. Porque desarmás la estructura que naturalmente estaba allí, por calor. Para que la sonda encuentre su blanco, la sonda tiene que estar en exceso para favorecer el proceso. Sí, el proceso de encuentro es al azar, pero cuando se forma el par sonda blanco, el azar ahí no tiene nada que ver porque es exactamente complementariedad estructural entre ambas lo que permite que sea una detección específica. Claro, no, yo me refería a por qué termina reemplazando la sonda a la sección complementaria original que estaba ahí en ese preparado. Pero tal, es eso, Bueno, es está probabilidad, bien. ¿no? No quiere decir que la reemplace totalmente, pero el proceso de hibridización, si vos tenés uno de los elementos en exceso, compite con la hebra que está muy cercana y logra colocarse ahí más rápido que la otra. Ahí está, muchas gracias. Eso por o sea, cómo armás la ecuación, o sea, cómo armás los parámetros de renaturalización o hibridación. Hay uno de los elementos que está mucho más exceso que el complementario natural. Entonces se encuentra más rápido y ocupa el lugar más rápido. Pero si fuera lo inverso, no se da, justamente. No, claro. Bueno, muchas gracias. Viene. Hay mucho material de cómo funciona la hibridización in situ, incluso a nivel de ecuaciones. Eso se puede leer, es muy interesante. Y además
en biología molecular, entender cómo se encuentran dos hebras complementarias es fundamental para casi todas las cosas que se hacen en biología molecular. Porque es una de las propiedades más usadas para trabajar en biología molecular, ¿no? Realmente, es impresionante todas las aplicaciones que tiene el hecho de que el ADN es una estructura que tiene dos cadenas que son complementarias, ¿no? En forma antiparalela, ¿sí? Esa es una propiedad tan fundamental de los ácidos nucleicos que se ha usado para pila de técnicas de detección de ácidos nucleicos y de comprensión de ácidos nucleicos. Bien. Toda esta estructura que fuimos repasando algunas reglas, ¿no? De cómo se arma, están rodeadas de una envoltura nuclear, ¿sí? Que en este dibujo está representada como estos sacos, ¿sí? De doble membrana, ¿sí? Que tiene una membrana interna y una membrana externa, es una envoltura. Los sacos están en continuidad con el retículo endoplásmico, ¿sí? Y ese espacio es topológicamente similar al espacio extracelular, ¿sí? Los ribosomas aquí están pintados en verde, simplemente para denotarles que la envoltura nuclear tiene continuidad física con el retículo endoplásmico rugoso, y también, bueno, por ende, con el liso que está por acá. Pero todo ese sistema está conectado al sistema de secreción y tráfico vesicular, que eso lo vamos a ver en clases más para adelante, ¿no? A nivel de microscopía electrónica, aquí estamos viendo la envoltura nuclear, ¿sí? Y hay varias pautas estructurales que les dicen quién está dentro y quién está afuera, ¿no? Por ejemplo, acá se ven ribosomas pegados, como si fueran estos que están acá, ¿sí? Y acá se ve heterocromatina, ¿no? Y este es el nucleoplasma, ¿sí? Lo notable, que se sabe bastante, es que en la región subyacente a la membrana interna hay una capa que se llama la lámina nuclear, ¿sí? Y eso es una estructura de filamentos intermedios del citoesqueleto, que lo van a ver en la clase que corresponde al citoesqueleto, que arma una especie de esqueleto por debajo de la envoltura nuclear y que recubre todo el núcleo celular. Acá está, digamos, en forma esquemática, en forma de criograbado profundo en microscopía electrónica de transmisión y por fluorescencia, la lámina nuclear. Si observan en la imagen de la izquierda, en rojo van a ver las proteínas que se llaman laminas o lamin, ¿sí? Estas proteínas son filamentos intermedios que interaccionan principalmente en forma lateral y arman esta red que se observa aquí. Esta es la cara interna de la envoltura nuclear observada por criograbado profundo, y siempre asemeja, ¿no? A mí por lo menos lo que siempre me sugiere, es como una especie de entramado de fibras, ¿sí? Que a mí me hace recordar a como las varillas de hierro de una planchada, ¿no? Lo que pasa que en este caso ni siquiera están envueltas por un cemento que las recubre, sino que ellas mismas son una estructura de sostén, como una red que arma la parte interna y en íntimo contacto con la envoltura nuclear y los poros nucleares, por ejemplo. Esa es otra propiedad interesante, que la cromatina, ¿sí? Interacciona con las laminas, la lamina interacciona con proteínas intramembrana, las proteínas intramembrana o transmembrana, como la nesprina, por ejemplo, interacciona con el citoesqueleto de actina del citoplasma. O sea, el citoplasma tiene conexiones físicas a través de varias proteínas con la cromatina, y eso ha sido importante para varias cosas, entre ellas posicionamiento nuclear en el resto de la célula, ¿no? Ustedes saben que a veces
el núcleo no está en el centro de la célula, ¿sí? Está en posiciones específicas, y eso depende de esta interacción con el citoesqueleto, ¿no? También hay otras cosas que son impresionantes de la lamina. Por ejemplo, esto que les voy a mostrar aquí, que se observa en la imagen de la izquierda, la lámina nuclear, ¿sí? Observada de la siguiente manera. La proteína lamina se fusionó a la proteína verde fluorescente, ¿no? Y se observa cómo se distribuye la lamina en su localización puntual. Esta imagen, disculpen, también se puede obtener por inmunofluorescencia, ¿sí? Y daría la misma impresión, ¿no? Esta pequeña capa de proteínas que están acá marcadas en rojo se observan exactamente en el límite del núcleo citoplasma. Claro, la microscopía óptica no da para observar el espesor real de esta capa, que es muy finito, pero da para observar dónde se localizan estas proteínas. Una pequeña mutación en una de estas proteínas, genera alteraciones en cómo se arma la envoltura nuclear y genera un síndrome que se llama progeria, ¿sí? Que es envejecimiento prematuro, ¿sí? Estos individuos mueren tempranamente al final de la niñez, al principio de la adolescencia, solo porque tiene una mutación en esta proteína. O sea, esta estructuración es muy importante para la vida, ¿no? Ya que una pequeña mutación puede generar una enfermedad como la que les decía recién, ¿no? Esta proteína se ensambla incorrectamente acá y genera una serie de trastornos. O sea, los sistemas que eliminan proteínas mal plegadas no la logran eliminar, y ella se ensambla en forma aberrante en el núcleo, o sea, en la envoltura nuclear. Las laminas, ¿sí? Son de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen estos elementos lineales que son capaces de interaccionar lateralmente en ordenamientos cabeza-cola, ¿sí? Y forman polímeros que tienen grandes propiedades al estilo de resistencia lateral y maleabilidad de tipo cuerda. Eso, si forma una red, le da una estructura de sustento, ¿no? A la lamina, ¿sí? Y, digamos, de alguna manera hay que reflexionar de que esto parece una estructura súper armada, ¿sí? Pero todos sabemos, o por lo menos tenemos noción de que cuando comienza la mitosis, ¿sí? En esencia, la envoltura nuclear se desarma, ¿sí? Entonces, también un motivo de investigación por mucho tiempo era cómo es que se logra desarmar esta estructura que es tan importante, y cómo se logra armar después de la mitosis, ¿no? Si una pequeña mutación podría dar una enfermedad, cómo este sistema es tan bueno de armarse y desarmarse, ¿no? Y a ver, este video tendría que funcionar. Bueno, les muestro el resultado de ese experimento y trato de buscarlo rápido el video antes de que termine la clase. Los sistemas de ensamblado y desensamblado de la lámina nuclear dependen de si las proteínas de la lámina nuclear están fosforiladas o no. Cuando vean control del ciclo celular, hay un par de clases más adelante en el curso, van a ver que cuando comienza la mitosis hay una serie de proteínas que se llaman quinasas dependientes de ciclina, que cuando comienza la mitosis fosforilan una gran cantidad de proteínas. Al agregarle el grupo fosfato, en especial a las laminas, ellas se desensamblan, ¿sí?
Y eso es lo que causa la rotura de la envoltura nuclear, ¿sí? Durante la profase, ¿sí? Y, digamos, un poquito más adelante de la mitosis, hay sistemas que empiezan a desfosforilar a las laminas. Van a ver mucho detalle de eso en la clase de ciclo celular, que son mecanismos muy precisos de control de eventos. Pero el asunto es que luego de o sea, cercanos o posteriores a la anafase, cercanos a la telofase, todas esas láminas se desfosforilan y ahí comienzan a ensamblarse de nuevo en asociación a la cromatina. O sea, este tipo de interacciones que veíamos aquí, de cromatina-lamina, son las que le permiten a la cromatina reasociarse con la envoltura nuclear, porque hay parte de las laminas y interacciones de lamina-membrana que se conservan, ¿sí? Y eso se vuelve a ensamblar alrededor de del material genético, ¿no? Y se comienza a fusionar todos los túbulos o las partes de la envoltura nuclear y forman la envoltura nuclear nuevamente, ¿sí? En el video que tenía allí, veíamos en vivo y en directo cómo eso podía ocurrir mediante la fusión de lamina a GFP, ¿sí? Y el seguimiento de la misma. Esperen que si lo hago funcionar rápido el video, se los muestro, y si no, se queda para la clase que viene, no hay problema. ¿Alguna pregunta mientras tanto que busco el video? ¿Alguna pregunta? Bien, espere que ya estoy encontrando el video. No sé, ahora tengo problemas para hacerlo andar. No sé qué le pasa. Pero bueno, yo se los paso la que viene, y si no, también se los incluimos en el material. De hecho, debe estar en el material de Eva, porque es uno que se usa todo el tiempo. Bueno, muy bien, gente. Ahora la cosa sigue así. Las 3 clases siguientes empezamos con tráfico intracelular de macromoléculas y organelos, ¿sí? Y comenzamos justamente, digamos, en la puerta de lo que es el núcleo, el poro nuclear, y cómo funcionan estas cosas de transporte núcleo-citoplasma, y luego vamos a encarar el transporte vesicular y transporte de membranas en la célula. Eso nos va a llevar 3 clases, así que nos vemos el viernes, ¿sí? Un abrazo para todos. Gracias, profe. Me surgió una duda. Sí, dale. De la última diapositiva, ¿puedo ir atrás? Sí, sí. Flavio aclara, no se olviden de completar la autoevaluación, porque el jueves cierra. Vale.
¿Para cuál era la diapo? Está. La mina que cuando se fosforilaban Ah, ahí está. se separaban. Sí. No la estoy viendo. Ah, perdón. No, no te la estoy compartiendo. Por eso. Ah, perdón. Pará. Bien. Para que la... Anda medio lento la compu. Se cansó. Sí. ¿Ahí la estás viendo? Sí, ahí la veo. En las partes que se conservan unidas, digamos, a la membrana, ¿es por unión a proteína de membrana o cómo se conservan? Después de la fosforilación, ¿cómo quedan esas partes unidas? La fosforilación se da principalmente en los elementos que estructuralmente interaccionan lateralmente. Los complejos que unen a la membrana quedan unidos a la membrana, ¿no? Pero todo está atado por esas interacciones, entonces, que se desestabilizan con el fosfato, que es una gran cantidad de cargas negativas. Entonces, básicamente una parte, que es como un núcleo digamos, de arranque de la polimerización, está unido a la membrana, entonces vos de ahí podés arrancar para armarlo todo. Claro, eso queda unido y de ahí a partir de eso se forma de nuevo. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, nada más. Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces ahora seguimos la clase que viene. Hasta luego. Disculpa, tengo una pregunta para Flavio porque es más de funcionamiento general del curso. ¿Puede estar por ahí? Ahí va, hola. Sí, Flavio, ¿estaba acá? Presente. Capaz que no lo encontré en el EVA y estoy un poco perdido, pero el tema del horario del práctico. Yo me había inscrito el horario del miércoles a la tarde y dice como que hay dos grupos distintos. ¿Cómo sé a cuál estoy asignado? ¿Cómo sé si estoy asignado? Miércoles a la tarde hay solo uno. Ya te tienen que haber llegado mensajes de tu docente de práctica. Además. Bueno, entonces estoy doblemente preocupado. ¿Estás seguro que estás anotado? ¿Estás seguro que estás inscrito? Debería estarlo. Ay, no me hagas entrar en pánico. No entres en pánico. Te pongo acá un email, escribile por las dudas ya a María José, que es la encargada de los prácticos. Por las dudas, no sea cosa que por alguna razón no estuvieras anotado. Si no te llegó ningún mensaje hasta ahora, es muy raro, porque de hecho nos hemos comunicado con todos desde el principio. Escribile, escribí mal, Gmail, ¿no? ¿Está bien? Sí, no escribí bien, sí. MJR eso es Gmail. Escribile a ella, que es la encargada de le voy a escribir, sí, porque hoy, me ya está mismo. preocupando esto. Bueno, se va a arreglar, no te preocupes. No creo que haya Dale, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, bárbaro. Listo. Paramos la grabación.